Sobre el tapete. Estamos listos ya para poder hablar del tema que hemos anunciado desde el inicio del programa. Las tareas, un dolor de cabeza para los padres, para los chicos. ¿Qué cosas debemos realizar? ¿Cómo nos ayudamos para poder entender más acerca de este tema? Bueno, nuestros invitados ya están listos, pero antes les presentamos este sondeo. Para muchos padres las tareas son un dolor de cabeza. Hay que saber cómo lidiar con la situación. Realizamos la siguiente pregunta a los famosos. ¿Cómo lidiar con las tareas de los niños? Hay diferentes situaciones, ¿no? En particular, yo, por ejemplo, con mi hijito, lo que hago es engañarlo con un premio, que haga hasta aquí, te doy un premio o un descanso, ¿no? Para que no se canse. Entonces, a veces tiene mucha tarea y lo que hago es hacerlo por parte y la estrategia es engañarlo con algún premio. Esa es por la que he optado yo. Creo que con mucha paciencia. Y yo creo que cuando uno es mamá, cuando uno es padre en general, necesita muchísima paciencia con los hijos. A veces es difícil de tenerla, pero es lo que ellos más necesitan, tiempo y paciencia. Nosotros tenemos que ser la guía para ellos, no tenemos que hacerles la tarea. Nosotros muchas veces cometemos el error de hacer la tarea por ellos. Yo creo que la idea es de que nosotros podamos acompañar y, bueno, de alguna manera guiar ciertas cositas que ellos no hayan podido entender durante la clase, ¿no? Ay, la verdad que es un tema terrible porque las madres volvemos al colegio, o sea, es como volver otra vez a nuestra niñez, a nuestra infancia y volver a empezar. Nos toca tener un poco más de paciencia con ellos, tratar de hacer de que las tareas no sean una tortura cuando le digas, hijo, tu tarea. El año pasado fue una experiencia totalmente nueva para mí porque primero básico me tocaba con Dana. Y Dana y yo hemos tenido una relación muy hermosa, madre a hija y amiga. Entonces yo tomé la determinación, por el consejo de una amiga, de que me contrate una persona que me pueda guiar y que me pueda ayudar por lo menos 2 veces a la semana con Dana para que mi relación con ella no se fregue. Con mucha paciencia y buen humor tratar de guiar. Enhorabuena. Vamos a presentar, luego de escuchar las diferentes opiniones, a nuestros invitados especiales, el director del colegio Humberto de Huestroca nos acompaña en esta oportunidad, Francisco Santa Cruz. Bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. Es un honor estar acá presente en el programa. Enhorabuena, de verdad, y hablar de estos problemas sobre el tapete, precisamente, que es algo real que se vive a diario, todos los días. Y creemos nosotros que realmente son diferentes ángulos y diferentes puntos de vista la problemática de la tarea, porque de verdad muchas veces nosotros como profesores nos vemos complicados con el tema de la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas, para que nosotros podamos de alguna u otra manera poder levantar el diagnóstico y tener las notas correspondientes, porque es una base sobre la cual nosotros también todos los días nos vemos en la preocupación para que puedan ellos cumplir con sus responsabilidades en el marco estudiantil. Es por ende de que también acudimos a los padres de familia para preocuparnos precisamente, porque es una base fundamental que la familia tenga la responsabilidad como zapata, como sólida, como una responsabilidad primaria dentro del marco de la responsabilidad paternal, dentro del marco familiar. Por eso es que nos vemos preocupados los profesores muchas veces, porque además de ello, entre la ley 070, que es la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez, establece que todos los días, continuamente, son los exámenes. No hay descanso, no hay una fecha indicada para evaluar a los estudiantes. Por lo tanto, nos vemos nosotros en el deber, y obviamente los padres de familia también en la obligación de poder trabajar compartidamente, porque es una responsabilidad compartida, como ya lo he dicho, ¿no? Por eso es de que para nosotros como profesores también nos vemos en esa preocupación de permanentemente conversar con los padres de familia para poder lidiar y hacer que los alumnos puedan cumplir con esa responsabilidad que nos atañe en el marco estudiantil a la comunidad educativa. Permítame por favor saludar a la licenciada Fabiola Guachalla, que también nos acompaña. Ella es psicóloga y también en la condición de mamá está aquí con nosotros en Enhorabuena. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Saludar primero a todas las personas que nos están mirando. Y bueno, siempre tocar temas tan importantes como son estos en el programa, la educación, estructurar a nuestros niños y bueno, estar desde 2 ámbitos, como profesional y como madre,
es bastante interesante poder lidiar con dos puntos de vista que al final y al cabo tienen que converger, ¿no? Claro que sí. Que es el buscar que nuestros hijos puedan tener una formación, ¿no? Tanto cognitiva como emocional completa, y bueno, sin lugar a dudas voy a estar de acuerdo ahí con el profesor que los padres, ¿no? Son los que van a ser el continente, el estructurador emocional que va a dar pie y va a formar a estas personas, ¿no? Perfecto. Vamos a saludar en la ciudad de La Paz Flavio Díaz, padre de familia y presidente de la Escuela de Padres, nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido. Deciré, un placer estar en tu programa, enhorabuena, una alegría, y bueno, espero poder compartir con ustedes este hermoso tema y debatir, poner en tela de juicio diferentes tipos de visión para poder ayudar a nuestros hijos en una mejor educación. ¿Desde qué punto podríamos partir? Por ejemplo, hace un momento nosotros estábamos conversando con la licenciada de que ella tiene hijos en todas las etapas ahora, 16, 14 y 8. Yo tengo mis hijos de 8, 6 y 5. Entonces, más o menos van cercanos en el tema de la educación, pero comentábamos de que los hijos son mundos diferentes, aislados uno del otro, y en mi experiencia, con uno descanso porque es súper independiente para hacer las tareas, como ama el fútbol, como disfruta de eso, él llega, hace su tarea, cumple y de ahí se va a jugar y le encanta ser libre el resto del día. Con la otra es un mundo totalmente diferente, es como que viniera de otra familia. El tema de hacer tareas es realmente una tortura porque ella quiere hacerlo a su modo, ella quiere hacerlo a su tiempo y ella quiere hacerlo como ella quiere. Entonces es muy diferente a cómo aprendí a hacer las tareas con mi hijo mayor a como lo que estoy pasando ahora. Entonces digo, fallamos nosotros o qué pasa o cómo debemos adecuarnos dentro de su carácter a poder guiarlos, en qué nos basamos, desde dónde partimos. Bien, quisiera aportar, deciré, con un concepto básico para los niños. En primer lugar, nosotros debemos de lograr en los chicos una meta final y que ellos descubran que a través de la educación es simplemente un proceso para obtener lo que ellos desean en la vida. No importa, digamos, que uno sea tan diferente del otro, así como dices de tus hijos, que uno desea el fútbol, el otro desea otra cosa. Entonces, lo más importante es que ellos están yendo a la escuela para lograr sus propias metas, sus propios objetivos. Bueno, a veces no son tan maduros como para entender esto, digamos, ¿no? Yo en lo personal no tengo la oportunidad de tener hijos, pero sí planifico en el momento que lo haga y los tenga. A ver, partamos de la pregunta. Tarea, dolor de cabeza. ¿Qué es la tarea? ¿No es cierto? Es reforzar lo que se enseña en el curso. ¿Cuáles son las obligaciones? El por qué le inculcamos obligaciones a nuestros hijos. Si él no entiende que ese va a ser su futuro, no sé, un chico de 8 años, 6 años, ¿será que entiende que si él se aplica en el colegio? Entiende. Sí, estoy mira, de acuerdo contigo en que muchos niños no entienden la expresión verbal. Sin embargo, yo te doy un ejemplo cortito. Un bebé pequeñito, recién está cambiándose pañales, todo ello, el papá agarra y tiene la gran oportunidad de enseñar, de educar a su hijo. Su primera educación, el orden, un orden natural para las cosas. Le cambia el pañal, huele el pañal y dice, ¡puf! Posteriormente lo pone a la basura. Agarra otro pañal limpio y dice, ¡ico! Y lo pone en la bolsa, y el niño, a través de ese ejercicio tan simple, huele el pañal y pone las cosas en su sitio, huele el otro pañal y ya sabe dónde corresponde, y el principio de orden se empieza a generar. Ese principio de orden nos da una fuerza tan grande a lo largo del tiempo que nuestro hijo aprende lo más importante, a tomar decisiones. A ese punto quería llegar, y lo que me refería justamente, si el niño entiende o no, es que no todos los niños, no todos los seres humanos somos iguales y tenemos la misma capacidad de recepción y percepción. Entonces, para ir puntualmente y terminar con mi participación,
creo yo en lo personal que no es una técnica, no es una sola cosa la que se debe hacer. En casa se los educa, en el colegio se los refuerza, pero creo que es un trabajo en equipo. Va el padre y la madre que tendrían que ir a un psicólogo o a un asesor o a un psicopedagogo que los... Tener a los profesores de aliados, ¿no? Claro, y que los asesore, porque sabemos que los padres no nacen con un libro de crianza bajo el brazo, y por supuesto esto tiene que ir acompañado con educación. Lo que pasa es que a veces nos complicamos demasiado en cosas que podrían ser sencillas. Por ejemplo, el hecho de etiquetar y de decir tarea dolor de cabeza, ¿no? O sea, ¿por qué no les decimos, o sea, la tarea es un tiempo con nuestros hijos? Ahora que tenemos tanto tiempo trabajando porque ya no existe esa mamá solo en casa o alguien que podamos dejar educando ya, digamos, tener una doméstica, una señora que atienda la casa por completo es difícil, ya contratamos personal de limpieza por horas, entonces todo se nos está complicando más. Luego la información para nuestros hijos también llega mucho más rápido, ellos están mucho más estimulados, ¿no? Entonces, yo pienso primero que debemos dejar los clichés, las etiquetas, de que es un dolor de cabeza, de que es complicado, de que es difícil, y primero, aceptar la variedad que tenemos cuando somos madres de varios hijos, ¿no? Aprender, porque es un proceso, no hay un libro que te diga cómo ser papá, que te saque licenciado en ser padre, definitivamente. Por eso es que hay muchas técnicas, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, etcétera, etcétera. Cada vez, digamos, se te oferta porque se te abren muchos más aspectos y obviamente el trabajo multidisciplinario, ¿no? Pero primero tratar de relajarnos, tratar de saber de que, digamos, el proceso de aprendizaje también es distinto y va en cada situación y se va a asumir también de distinta forma, ¿no? Me quedo con lo que dice usted, doctora, que me parece muy importante, chicos. ¿Por qué el cliché de decir tarea, dolor de cabeza? ¿Por qué no decimos tarea igual a diversión? Habría que inculcarle eso también a los niños, ¿no? Porque no es divertido. Pero habría que hacerlo divertido. Antes de que continuemos, permítame por favor, para poder escuchar la opinión de nuestro invitado Francisco y también Flavio desde la ciudad de La Paz. Quisiera yo presentarles, estuvimos hablando con dos profesionales, una psicopedagoga y el profesor Álvaro Puente, una educadora, ¿no es cierto?, un educador, para ver diferentes puntos de vista también. Es importante que usted como papá tenga horarios para realizar la tarea. Así no cansa al niño y tampoco se cansa usted. En la etapa escolar, el cumplimiento de trabajos, exámenes, exposiciones y tareas son un constante dolor de cabeza para los padres de familia. Particularmente las tareas escolares, en muchas ocasiones, son un motivo de conflictos tanto en el colegio como en la casa. Normalmente el tema de las tareas es también un tema de adquisición de hábitos. Lo importante es que los papás, lo primero que ellos puedan establecer son horarios específicos para poder realizar la tarea. Nosotros como papás, decirles a ellos que la tarea es una responsabilidad y que sí o sí se tiene que hacer en un determinado lugar, porque también hay que condicionar el lugar. Tendríamos que ser mediadores. ¿Qué quiere decir mediadores? Que nosotros en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros estemos con ellos dialogando. A ver, ¿me entendiste? ¿Me comprendiste? A ver, ¿cuál es la respuesta? Muchas veces nosotros vamos perdiendo la paciencia y queremos darle las respuestas a los niños sin que el niño pueda razonar y pensar, ¿no? Entonces, obvio, también tenemos que buscar un lugar y un momento donde nosotros podamos hacerlo de una manera positiva, asertiva, el contacto con el niño y también la realización de la tarea. Si trabajas con tu hijo mientras hace su tarea, puedes hablar de los ejercicios, corregirlos al momento, elogiarle cuando lo hagan bien o animarle si tiende a dejar las cosas. Las tareas aquí son absurdas, absurdamente largas, absolutamente tediosas, repetitivas. Nos hacen hacer a los chicos miles de problemas. El chico necesita hacer el problema con el maestro a su lado, que le diga, no, te estás equivocando, no pienses así, fíjate en tal. La tarea es para el niño, por complicada que sea, es para el niño, no es para la mamá ni para el papá. Si la mamá o el papá le hacen la tarea, están haciéndole daño al niño. ¿Cómo lidiar con las tareas? Hoy en nuestro sector del tapete hablamos de este tema.
última parte de lo que decía el profesor Álvaro Puente sobre de que por más complicada que sea la tarea es del niño. Y yo creo fielmente en que tiene que ser así y que si bien los chicos tienen que sentir de que uno está presente respaldándolos, porque los padres somos la seguridad que ellos tienen, ¿es cierto? Según cuán seguro nosotros lo hagamos sentir, ellos van a estar seguros en todas las áreas de su vida. Entonces, pero sí creo de que ellos tienen que aprender a ser independientes. Esta es una opinión muy personal de lo que yo pienso y cómo yo veo la situación con mis hijos, de que ellos en eso tienen que ser muy independientes porque es parte de su responsabilidad. Si bien lo aprendimos hace unas semanas atrás, un profesional decía que no piensen de que es esa su obligación, sino que más bien sea su responsabilidad, de que le va a traer algo bueno para su vida, no obligación, porque ya de entrada uno lo toma como que algo feo, algo malo, ¿no? Sino que es la parte de la responsabilidad de ellos, el que sean independientes al momento de hacer la tarea, claro, respaldado por los papás, pero la tarea es de ellos. Dos cositas. Uno, primero, está bien que den tarea, está bien, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en escuela, nos podrían de tarea, o sea, realmente era excesiva la tarea que nos daban. Entonces, comienzas haciendo una tarea de buena gana, y ahora continúa muy parecido. Y al finalizar, ya no haces, porque te cansa. Y otra, por ejemplo, yo estoy en la escuela, ve mi profesor que yo no puedo hacer tal ejercicio y me sigue dando el mismo ejercicio para hacerlo en casa y solo aún, ¿y qué opto? Por no hacerlo, porque no sé, si no puedo hacer, no lo entiendo, y que me den ese ejercicio para hacerlo solo en casa, si en la escuela con el profesor no me sale, en casa solo peor. Entonces tiene que haber siempre alguien que esté encima tratando de que puedas hacer bien. Cada colegio tiene una metodología diferente, ¿no? Exactamente. Yo creo que también es importante tomarlo de diferentes ángulos y diferentes etapas del proceso de estudio, porque si nos damos cuenta, en la etapa primaria o en la etapa inicial no es lo mismo que en la etapa secundaria, por ejemplo. Entonces hay que ir quemando, como se dice, etapas en el proceso del marco de las responsabilidades compartidas, es verdad, y que cada uno tiene que tener una independencia autonómica en cuanto a las responsabilidades que le corresponden, pero también como responsabilidad compartida, los padres, las madres, la familia juega un rol preponderante, importante, sólido, capaz de poder ayudar y coayudar en cuanto a la responsabilidad. Si bien uno de secundaria, los padres ya no pueden estar, como quien dice, al ladito de ellos ayudándole a hacer las tareas, pero ya hasta esa etapa tienen que llegar con una responsabilidad sólida y decir, yo soy autónomo, yo soy independiente, pero también debo ser responsable en el cumplimiento de mis objetivos que me atañen para poder llegar a los estudios superiores y posteriormente a los estudios macro, pues, ¿no? Más arriba, entonces. Y es por ello de que, perdón, para concluir, simplemente tiene que cambiar, es verdad eso, tiene que cambiar ese paradigma de que los problemas son problemas y por ende hay que aumentarle más problemas. Yo creo de que esos paradigmas de que los problemas son problemas debe acabarse. Los problemas son una oportunidad y cuando existan algunos problemas en cualquier ámbito, en cualquier asignatura o en cualquier área, debe haber la oportunidad para resolverlo mancomunadamente desde todos los ángulos con los que correspondan en el marco de la solución. Muy bien. Ahí es algo muy importante, digamos, ¿no? Un aporte más sobre lo que nos está explicando nuestro querido amigo es el siguiente. Una cosa que tengo para compartir con ustedes y es la siguiente. Cuando mi esposa estaba esperando familia, tenía un horario estricto para dormir y un horario estricto para levantarse. Paradójicamente, nuestro hijo cuando nació tenía horarios específicos para dormir y para levantarse. Al alimentar esta situación, resulta de que tenemos esa dualidad con nuestros hijos, porque no hicimos lo mismo con nuestra hija. Nuestro hijo tiene una verticalidad en cuanto es al horario, a la presentación, a estar en los lugares de acuerdo al horario que le piden, y no así con mi hija. Entonces, un punto específico, una persona desarrolla más cuando ha descansado en su horario correcto y cuando está asistiendo a clases. Aprende mucho más, está mucho más despierto, mucho más receptivo, y eso es un punto que los papás podemos hacer con nuestros hijos para ayudar a que ellos recepcionen mejor y desarrollen mejor y avancen más rápido con las tareas, como indica hace un momento la persona que definitivamente es un tema muy extenso. Sí, ¿no? Es muy extenso. Ya para poder para terminar, por ejemplo, el adquirir la responsabilidad de ser autónomo, obviamente es un proceso de maduración. Este proceso de maduración
tiene su tiempo y va a variar de acuerdo al hogar, a los padres, va a variar de acuerdo al niño, incluso hasta el colegio donde van, ¿no? Pero principalmente algo como para poder impartir y para poder dar a docentes, padres, ¿no? La tarea, me parece bien, es para los niños. Este proceso de maduración tenemos que acompañar los papás. No debemos desmitificar de que sea una tortura la tarea, ¿no? Porque poco a poco el niño va a necesitar que nosotros lo ayudemos a escribir, pero cada vez el niño tiene que ser mucho más autónomo con sus tareas, al simple hecho de que nosotros solamente tengamos que revisar. Nada más, ¿no? Pero esto también tiene que estar acompañado por el colegio, o sea, que cuando el niño lleve una tarea hecha por él, ¿no? O sea, la profesora no se lo menosprecie porque hay una tarea más bonita, ¿no? Porque el niño ha sido mucho más ayudado, mucho más apoyado, ¿no? O sea, también hay esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este tema, que el debate se quede en casa. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Sobre el tapete.